Bueno, pues después del éxito abrumador que hemos tenido con el primer vídeo de Javier García Campayo hablando de sueños lúcidos, volvemos con él, esta vez con otro buen tocho de libro, Vacuidad y no dualidad, meditaciones para deconstruir el yo. Yo soy Rafa Millán. Yo, Mar Herrero. Esto es Psicología y Espiritualidad y ahora sí, vamos a ver si conseguimos con Javier García Campayo deconstruir nuestro yo. Venga, pregúntale tú algo. Espera, no, es que si la tengo, que lo estoy elaborando. A ver. La está elaborando. Escuchad cómo elabora Martí. Javier, dices en el libro que en Occidente el yo se ha engordado demasiado, ¿no? Entonces estamos llamados a deconstruir un poco nuestro yo, ¿no? ¿Nos puedes explicar un poquito esto? Sí, yo creo que hay una gran diferencia entre las sociedades más colectivistas, que han sido tradicionalmente todas, ¿no? Y actualmente pues las no occidentales, y la sociedad occidental, ¿no? Que a partir del siglo XIX aproximadamente engordó la idea del yo de una forma increíble, ¿no? La sociedad, los demás dejaron de ser importantes y lo único importante era yo y mi oposición hacia el resto. Esta sensación de desarrollo del yo ha llevado pues a temas como la fama, ¿no? Todo el mundo quiere ser famoso porque en unos tiempos en que las creencias espirituales han disminuido, es la única forma de pasar a la inmortalidad, ¿no? Que se acuerden de mí. De alguna forma hay una cierta relación en todo eso. Entonces, las biografías antiguamente eran hagiografías, es decir, no importaba mis experiencias y mis circunstancias personales, sino lo que se intentaba era dar una enseñanza de cómo tenía que ser la vida del ser humano valiosa. Pero ahora no. Ahora es increíble ver a alguien de 20 años haciendo una biografía, ¿no? Una persona famosa del mundo de la farándula o de lo que sea. Esto es un poco la perversión, ¿no? Y el desarrollo tan increíble del yo, que es lo que nos produce tanto sufrimiento, como me imagino que luego iremos hablando. Entonces hay una gran diferencia entre estas culturas colectivistas y la cultura occidental, y también dentro de la cultura occidental este desarrollo se ha producido en los últimos 100 años. Es un invento relativamente nuevo. El libro, la verdad es que es un compendio muy de fondo y muy sesudo, donde tratas el tema desde todos los puntos de vista. Los que podáis ojear el índice, pues os vais a quedar alucinados de la gran cantidad de temas, de puntos de vista desde el que está abordado el problema del yo. Pero vamos a empezar aclarando términos. Vacuidad y no dualidad. A ver qué es esto. Sí, son diferentes aspectos, ¿no? Lo primero que suele aparecer en la práctica espiritual sería la vacuidad. La vacuidad, a nivel interno, sería la ausencia de diálogo interno. Uno cada vez tiene menos diálogo interno, por lo tanto, tiene menos expectativas sobre el mundo, fluye con el mundo, porque lo que hace que tengamos sufrimiento es que las expectativas no se cumplan. Yo siempre digo que nuestros abuelos tenían mucha aceptación y no hacían mindfulness, simplemente no tenían unas expectativas poco realistas como tenemos ahora. Eso sería esa experiencia de vacuidad que se experimenta, por ejemplo, en los sueños lúcidos, con apenas hay contenidos, apenas hay diálogo interno en la vida despierta, y uno, insisto, puede ir fluyendo mucho mejor. Pero ahí todavía tendríamos una sensación de yo y lo otro. La sensación de yo y lo otro, de centro y periferia, es que nosotros todos estamos experimentando esta misma situación, pero cada uno lo experimenta como que cada uno de nosotros está en el centro y todo lo demás está en la periferia. Esa es la gran diferencia con la que estamos experimentando. En la experiencia de no dualidad, que sería el paso superior, ¿no? Cuando uno sigue con la tradición contemplativa, con la práctica espiritual, no hay una sensación de yo en el centro y el resto en la periferia. Todos tendríamos la misma experiencia, porque no habría sujeto y objeto, no habría esa separación que, insisto, forma parte del origen de nuestro sufrimiento. Claro, y en cualquier caso esa separación, que nos veamos como diferentes sujetos o como objetos y sujetos, es siempre algo que ocurre solo en superficie, ¿no? Recordando de nuevo a Ramana Maharshi, decía en algún lugar, creo que era el sobrino nieto de Ramana Maharshi en el documental de Gianni, decía, solamente hay dos maneras de entenderlo, o hay 7.000 millones de jivas, de almas individuales, o solo hay una. Sin duda. Claro, ese es el tema, ¿no? Esa conexión con todo lo demás es lo que nos permite alcanzar esa no dualidad, ¿no? Y hay prácticas específicas para ello. Todas las tradiciones contemplativas han hablado de este tema en mayor o menor intensidad, y esto es un poco lo que intento resumir, ¿no? en el libro. Hay un hadith del profeta Muhammad que tal vez tendríamos que haber comentado en el vídeo anterior sobre sueños lúcidos,
que dice que el hombre está dormido o el ser humano está dormido y cuando muere despierta. Pero hay otro que tal vez sea más adecuado para hablar de vacuidad y no dualidad, en el que el profeta nos anima a morir antes de morir a la sensación de ser un individuo o de tener una identidad individual. De hecho, es muy interesante desde el punto de vista del sufismo e incluso desde ciertas escuelas de Islam ortodoxo, como en el propio Corán, cuando se habla de la divinidad y de Dios, se define como el uno sin segundo, ¿no? La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, el uno que no tiene dos, el que no tiene partícipes, el que no tiene asociados, el que no es comparable, pero muchas veces directamente como el que es no dos o el que es no dual, ¿no? Entonces a mí esto siempre me lleva también a estas tradiciones no duales, ¿no? En la que tenemos que morir a esa identidad o esa sensación de ser un yo independiente, ¿no? Para nacer a la verdadera vida que está más allá de la dualidad. Incluso en el propio la ilaha illallah empieza con la negación, en realidad es no dualidad pura, ¿no? Sí. Cuando Fernando Mora estudia a Ibn Arabi, habla de Ibn Arabi como un autor no dual, como un filósofo no dual. Sí. Yo creo que en todas las tradiciones, incluidas las abrahámicas, ¿no? Que aparentemente la no dualidad no está tan explícita, lo está. Lo que pasa es que generalmente está más en los místicos más avanzados que han podido llegar a esa profundidad, ¿no? Porque en la superficialidad todavía da la sensación de que estamos separados, ¿no? ¿Qué prácticas nos pueden...? En el libro me da la sensación de que, pero esto es por mi propia experiencia vital, da la sensación de que la aproximación más eficaz para acercarse pues, a esa deconstrucción del yo, para ir como fluyendo con lo real, pues tendría que ver con la meditación, con los retiros, ¿no? Sin embargo, en mi práctica se da fundamentalmente una práctica que tú llamas no formal, que tiene que ver con la maternidad, el cuidado de los niños, la cocina, cocinar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el servicio, la misma propuesta de la vida llevada al extremo puede ser un puente también constante hacia la no dualidad. Por eso también en todo el proceso vital, ¿no? Desde que somos niños, pasamos a adolescentes, adultos y la vejez, vivida simplemente con madurez, puede llevarnos, nos va acercando de manera natural si nos dejamos a esa no dualidad, ¿no? Absolutamente. Se habla de dos tipos de meditación: la meditación formal, ¿no? Uno está sentado y medita, y la meditación informal, que es la vida diaria. La más importante de ambas, sin duda, es la informal. Pues son 15 horas al día y por mucho que medites formalmente va a ser 1 hora al día. Entonces, el conectar ambas meditaciones, yo siempre digo que una de las razones por las que a veces las personas no profundizan en la meditación es porque divorcian completamente ambas, ¿no? Sienten que hacen mucha meditación formal, igual 1 hora al día, pero luego se desconectan durante la práctica informal. Desde el Zen a otras tradiciones se insiste en cuando el discípulo le pregunta al maestro: ¿cómo puedo meditar? Y el maestro siempre dice: cuando comes, solo come, o cuando estás haciendo tus necesidades fisiológicas, solamente haces eso. Entonces, si eso consigues llevarlo a la vida diaria, esa es la mayor actividad deconstructiva existente. Pero claro, tú lo puedes hacer eso más día por toda tu experiencia meditativa de años, ¿no? Sin esa seguro, claro. Bueno, sí que la tienes desde otra tradición y de otra manera, tienes una experiencia muy honda y muy profunda. Claro, sin duda. Que no sea como formalmente, yo qué sé, pues budista o mindfulness, desde otras coordenadas, pero claro que está ahí. En todas las tradiciones está esa, y tú la tienes, y por eso lo puedes extrapolar, ¿no? A la vida diaria. Pero sin, digamos, esa preocupación, ese compromiso espiritual, es muy difícil, porque ves el mundo ordinario como ordinario, mientras que esta visión te permite ver cualquier actividad del mundo ordinario como una forma de conectarse con Dios, con la espiritualidad, etcétera. Ahí sí que eso es lo más deconstructivo, porque cualquiera de las actividades te permite llegar a esa deconstrucción. De hecho, lo que ocurre con la práctica de la meditación durante años es que un gran meditador no necesita hacer práctica formal. Toda su práctica es una meditación, no necesita ese, digamos, artificialidad de meditar, y eso lo dicen los grandes maestros. No hace falta que medites, no seas mindful, no dicen los grandes maestros. Eso es una artificialidad, pero claro, inicialmente hace falta para intentar conectarse con esto. Claro, intentar llenar de espíritu lo que ya es espíritu puro. Claro. Muy parecido al tema que hablábamos antes de los sueños lúcidos, ¿no? La meditación desde este punto de vista sería como intentar mantener ese centramiento o esa lucidez en la vida vigil, de tal manera que queremos mantener la lucidez en el mundo onírico para tener el sueño lúcido. Es la misma, se podría extrapolar, es como un espejo, ¿no? Una simetría. Es lo mismo, decíamos cuando hablamos de los sueños lúcidos, que el sueño no lúcido, todos esos contenidos de pensamiento, es en el sueño el equivalente al diálogo interno, ¿no? Esa charla continua que mantenemos con nosotros mismos, ¿no? Conforme va deconstruyéndose ese diálogo interno, el sueño se va haciendo lúcido. Y
acercarse a la vacuidad, etcétera. Para los meditadores experimentados no hace falta que hagan meditación formal, porque ellos simplemente lo que observan es ¿a dónde va la mente? ¿Dónde se mueve? ¿Cuál es el pensamiento que surge? ¿Me explico? Esa sería la práctica que tú podrías hacer en cualquier... Yo siempre insisto también en los cursos, etcétera, que la meditación no formal es la más importante. Y pongo, por ejemplo, a mí me gusta fregar platos o hacer cualquier actividad rutinaria, porque sé que ahí es donde mido la medida de mi meditación. Si aparecen pensamientos de pasado, de futuro, etcétera, es que da igual lo que esté meditando de modo formal. Si puedo estar en esa práctica rutinaria, teóricamente aburrida, sin apenas pensamientos, ese es el... Oye, me acabo de dar cuenta de que Javier García Campayo te ha llamado informal. Y con razón, y con razón. Y espera que nos vayamos calentando. Eso es el principio. Puede pasar de todo. Voy a defender las tradiciones abrámicas explicando una de las formas en que yo tal vez equivocadamente entiendo la no dualidad, y es siempre solemos hacer como una diferencia de planos entre lo relativo y lo absoluto, claro, sí. Porque en muchas ocasiones caemos en lo que yo llamaría una especie de pseudo no dualidad, en que bajo la excusa de que todo es la misma cosa, o el tauhid, la unidad, o no hay dos, como que todo vale o que no hay reglas, y esto claro que es así desde el punto, o que todo es bien o que todo es bondad, y desde el punto de vista de lo absoluto, desde arriba, de lo divino, de la unidad o de lo no dual, claro que es así, pero a la vez también estamos en el contexto de ser criaturas relativas en un mundo relativo. En la Cábala dicen que Keter, la corona, ¿no?, que se abriría el Ein Sof a lo infinito, es también el mundo de la materia, es Malhut, ¿no? Keter es Malhut. Y también se dice en el sufismo que lo relativo y lo absoluto son las dos caras de la misma cosa y que no se pueden separar, como en el Sutra del Diamante, sí. O esto ya es el Dharmakaya. ¿Cómo ves esto? Porque cuando alguien habla de no dualidad, yo qué sé, yo leo a Ramana Maharshi hablando bueno, no habla directamente de no dualidad, pero bueno, algo muy afín o muy similar, y claro, es que a mí se me caen las lágrimas escuchándole, ¿no? Porque Ramana se ponía a meditar y le comían los gusanos y casi ni se daba cuenta, sí. ¿No? Pero cuando oigo, yo qué sé, pues a una persona de otros ámbitos hablando de no dualidad, a veces me parece que hay una comprensión parcial en que se genera una dualidad todavía peor que la anterior, como dividir el mundo entre los que de verdad somos no duales, que sabemos de qué va la espiritualidad, y los demás tontos que se enteran a medias, ¿no? Absolutamente de acuerdo, ¿no? Yo también pienso que en las religiones abramánicas existe esa visión. Tenemos grandes maestros en la tradición cristiana, ¿no? El maestro Eckhart, la nube de no saber, etcétera. Santa Teresa. Santa Teresa, por supuesto, sí, San Juan de la Cruz. Bueno, ahí está la cumbre, ¿no?, de la espiritualidad. Mardía Herrero. No quería hacer publicidad. La informal Mardía. Pero esto que dices de el mundo absoluto y relativo, claramente, ¿no? Hay una mala interpretación de que efectivamente todo es vacuidad, por tanto todo vale, por tanto no hay ética, o la ética tiene que ser... No. Incluso en las tradiciones budistas o taoístas y tal se dice que como que la vacuidad está, digamos, encima de todo, pero que la ética no está por debajo de eso. Es decir, que uno tiene que ser ético en el mundo relativo, sin perder de vista que hay un mundo absoluto, etcétera, donde esto pues puede ser un sueño, pero uno tiene que ser ético dentro de las normas del sueño, no salirse de eso. Y además hay que decirlo desde ahí, ¿no? Desde desde la experiencia, que es una no experiencia, de la no dualidad. Claro. No desde una fantasía o una imaginación en que yo creo que es lo no dual, que es en realidad lo que le apetece a mis egos y a veces a mis pasiones más bajas o a mis ganas del momento, y llamo a eso no dualidad. Claro. Que desde un punto de vista absoluto, claro que lo es, porque todo es el plan divino, todo es la no dualidad, pero desde el punto de vista de la criatura que habla es casi cómico en ocasiones, ¿no? Por eso la compasión es tan importante, ¿no? Porque a veces la visión de mindfulness, de la meditación y tal, puede desarrollar ese yo espiritual, que es uno de los grandes problemas. Yo le llamo la enfermedad de los meditadores, ¿no? La sensación de que yo medito y soy pata negra. Lo llamo el yoyaísmo, ¿no? Si yo ya... No, que yo ya... Pero la compasión te permite entender que efectivamente que el sufrimiento de todos los seres humanos es también de alguna forma responsabilidad, ¿no? Y que todo lo que hacemos, yo siempre invito a la gente a pensar, esto que hago, que pienso, que siento, ¿en qué ayuda a que el mundo vaya mejor? ¿No? Yo creo que tendría que ser la motivación básica, como es de todas las tradiciones contemplativas, ¿no? Qué hermoso. Yo te iba a hacer una pregunta parecida. Iba a decir más o menos lo mismo que acabas de decir, pues ¿no? Pero la pregunta... Yo ya iba a decir lo mismo. Yo ya no. Pero la puedo reformular, ¿no? Venga. Según la hacía Rafa, lo reformulo un poco. Luego hay que ¿Cómo se decir relaciona? Una cosa muy importante después de tu pregunta. Quedaos atentos al vídeo, que tenemos que hacer un anuncio muy importante. Wow. Pregunta. Eso, que no se te olvide. Que no se nos olvide. ¿Cómo relacionamos el sentido de la vida particular con esa no dualidad, ¿no? Una gran pregunta. Yo te diría que
habría como etapas, ¿no? Siempre suelo describir en relación al sentido de la vida. Para la mayor parte de las personas, el sentido de la vida es simplemente buscar compulsivamente el placer y evitar compulsivamente el sufrimiento, el dolor, ¿no? En ese nivel está mucha gente y es muy respetable, ¿no? Habría una especie de segundo nivel que encaja con el propósito, el sentido de la vida, los valores, ¿no? Que esto ya requiere una reflexión, hay prácticas específicas, etcétera, para intentar conectar con ese sentido de la vida. Un tema muy importante en este momento porque la pérdida de estos valores espirituales hace que mucha gente no tenga un claro sentido de la vida. Pero luego, en mi experiencia, también lo dicen algunas de las tradiciones, ¿no? Hay una especie de tercer nivel en que ya no hace falta ese sentido de la vida. La conexión con una realidad que supera a uno mismo, donde el yo cada vez está más diluido, hace que uno fluya, como dice el Bhagavad Gita, ¿no? Cuando consigas llegar a la no acción en la acción y a la acción en la no acción, habrás alcanzado la sabiduría. Es decir, uno cuando actúa, y este es el momento clave, antes de actuar no tiene un deseo de actuar, sino que actúa porque se lo pide el universo. Mientras realiza la acción no hay un sentido de agencia, no siente García Campayo está haciendo la acción, no, simplemente la acción se realiza y al final de realizada la acción no hay una expectativa de resultado. Es decir, uno por ejemplo puede actuar compasivamente pero no está esperando que se lo agradezcan o se lo reconozcan, no, como se dice en la tradición cristiana, ¿no? Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Uno actúa de forma espontánea haciendo el bien porque no podría actuar de otra manera. Wow, se ve muy claro en la Bhagavad Gita y tal vez especialmente claro en el taoísmo, ¿no? Cuando se dice que que el hombre sabio no hace nada, pero nada queda sin hacer, ¿no? No es una nada pasiva. Y en el sufismo podríamos tal vez ir a este versículo de la jaula o la cuata y la vilar. No hay fuerza ni poder, sino el poder de Allah. No hay otro principio activo, otro principio agente más que el único principio, ¿no? Del que todos coparticipamos o algo así. Y otra pregunta. Vale. ¿Es posible estar, o sea, has tenido experiencia de estar con esa conciencia cercana a lo no dual, haciendo una tarea como muy prosaica, tipo una tarea administrativa, por ejemplo? Sí. Yo creo que esa experiencia de vacuidad, por eso te decía en mi visión, la vacuidad estaría antes de la no dualidad, la no dualidad sería más posterior. Esa sensación de vacuidad, sí. Haces una tarea, por rutinaria que sea, vuelvo a fregar o alguna de estas actividades que son rutinarias, y uno tiene la sensación de esa vacuidad. No hay diálogo interno, uno está completamente fusionado con la actividad que está haciendo. Entra en flow, lo que en psicología se llamaría flow, que tiene algunas diferencias. Porque, en el libro lo diferencias, claro, ¿no? El flow de la no dualidad. Claro, porque el flow solo te ocurre en alguna actividad, pues por ejemplo, arte, tocar un instrumento, etcétera, etcétera, pero aquí entras en ese flow continuamente, ¿no? Entonces eso sí que lo he experimentado en actividades aparentemente rutinarias, ¿no? El salto a la no dualidad generalmente suele ser más complicado, ¿no? Porque esa no dualidad es más fácil tener la experiencia en una práctica de meditación formal o en una práctica de meditación informal, pero en un contexto de retiro, donde llevas más tiempo sin recibir, digamos, estímulos externos fuera. Entonces, sí que me ha ocurrido en retiros, por ejemplo, paseando, haciendo alguna actividad de este tipo, esa sensación de ¡guau! No hay que te puede durar 1 minuto, 2 minutos y luego vuelves, ¿eh? Sí, porque hay gente, como decíamos antes, que es no dual de lunes a jueves, ¿no? Y luego ya el fin de semana, vacaciones, ¿no? Esto, yo creo que precisamente por ser no dual, en el desarrollo, en el transcurso de cualquier actividad, claro, uno puede intentar aspirar a ese estado, menos picando datos de Excel. Ahí no, es imposible, está prohibido, yo creo, cósmicamente, ¿no? Eso hay que dejarlo ya. Vamos a aprovechar que estamos aquí. Le enseño la chuleta. Le enseña la chuleta a Mardía, porque ya lo dijimos en el vídeo de Sueños Lúcidos, pero lo recordamos, los días 24 y 25 de febrero de 2023 estamos organizando junto con Román Gonzalvo de la Asociación Transpersonal Iberoamericana y con la Cátedra de Ciencias Contemplativas de la Universidad de Zaragoza de Javier García Campayo unas jornadas de psicoterapia, de psicología transpersonal y espiritualidad que desde mi punto de vista van a ser alucinantes, en donde vamos a traer algunas de las principales personalidades del ámbito transpersonal, del ámbito de la psicología y la espiritualidad e incluso personas de lo más interesante del mundo de la cultura en España. Y estaremos también Mardía y yo, así que los que os apetezca venir y saludarnos y conocernos también estaremos allí y vamos a intentar hacer un descuento especial para Patreons y para miembros, que lo dejaré todo en la caja de descripción. ¿Quién va a venir a las jornadas?
Pues del ámbito de la transpersonal va a estar Jorge Ferrer, por ejemplo, que esto para los que estéis un poco introducidos, ya tenemos algunos vídeos sobre psicología transpersonal, sabréis que es como de los tres que siempre se nombra ahora, siempre está Ferrer, ¿no? Siempre decimos Wilber Grof y Jorge Ferrer, ¿no? El paradigma participativo, el giro participativo, ¿no? Como el nuevo paradigma o la nueva forma de entender la psicología transpersonal. Estará aquí con nosotros Vicente Merlo, estará Pablo Beneito, estará, del ámbito de la cultura, Teresa Viejo, estará Sánchez Dragó, la maestra Zen, Berta Meneses, estará, por supuesto, Javier García Campayo, estaremos María y yo, o sea, que hay que venir a estas jornadas. Sí, yo creo que va a ser de las actividades de transpersonal más importantes, ¿no?, en el ámbito de la habla hispana. ¿Puedo hacer una última pregunta? No, sí. Haz tú si quieres. Yo voy a hacer una reflexión de fondo. Venga, una reflexión de fondo, vale. Cuando antes le preguntabas, ¿no?, sobre cómo se encaja el sentido de la vida particular desde el punto de vista de la no dualidad, yo he reflexionado mucho filosóficamente sobre qué sea el sentido y así en 4 palabras y muy esquemáticamente. Para mí la conclusión sería que el sentido, desde un punto de vista relativo como individuo, sería la forma en que un aspecto parcial o una parte encaja en una totalidad mayor, como la pieza de un puzzle encaja en el puzzle o una nota musical dentro del contexto de su melodía. De esta manera yo siento que mi vida es para algo, no se agota en sí misma, sino que hay algo más grande que yo mismo a lo que puedo dedicar mi esfuerzo y mi trabajo. Puede ser una obra científica, o social o literaria o filosófica, una familia, puede ser como una ayuda a los demás, pero esto se iría surgiendo como en ámbitos dialécticos, pero relativos. Son dialécticos porque a veces tengo que renunciar a la libertad de un ámbito inferior para ganar una libertad mayor. Si yo quiero dedicarme a escribir, por ejemplo, una novela, pues tengo que renunciar, a echar la siesta de 4 a 5. Y ese rato lo dedico a escribir, ¿no? Renuncio a una libertad de orden inferior para ganar una libertad mayor, paradójicamente o más bien dialécticamente. Pero esto sería, lo hemos explicado en varios vídeos, desde el punto de vista relativo, porque como dice Javier García Campayo, si uno intenta llevar esto hasta el final, y aquí en la línea también muy de Antonio Blay, si uno va como hasta el centro de su ser relativo, entonces de una manera misteriosa nos abrimos a lo no dual o a lo absoluto y llegamos a esa experiencia, ojalá, en la que la vida ya es puro flow, en la que ya somos como uno con el todo, o en la que ya entramos en una experiencia similar a la de no dualidad, y entonces ya el sentido es la vida misma, no hace falta buscar un sentido concreto y particular, ¿no?, o una vocación única, ¿no? Sí. Yo creo que esto que comentas es muy importante, ¿no?, porque el sentido de la vida en este momento en psicología se considera que es imprescindible para tener una vida feliz, una sensación de plenitud. Pero mucha gente nos dice que no tiene creencias espirituales, etcétera, y que para ellos les resulta a veces difícil identificar un sentido de la vida. Y lo que has comentado de la trascendencia sería clave. La trascendencia no necesariamente lleva asociada a creencias religiosas, espirituales, sino la sensación de que tus actos en este mundo van a tener un impacto en las siguientes generaciones y, por tanto, tienes que cuidarlos, ¿no?, porque va a ser algo que va a ser positivo para nuestros hijos, nuestros descendientes, etcétera. Eso sería un sentido de trascendencia que daría un claro sentido a nuestra vida. Eres una nota en la gran melodía universal, ¿no? Estás tocando tu acorde o tu nota de una gran melodía y algo que va más allá de tu vida individual, ¿no? No te agotas en ti mismo. Sí. Y esto está muy descrito también en la psicología, ¿no? Cuando se hacen estudios y a la gente se le da, por ejemplo, X dinero, ¿no?, para que se lo gaste, la gente que se lo gasta en sí mismo es mucho menos feliz. Y lo describe, que la gente que se gasta ese dinero, es decir, que invierte su tiempo, su esfuerzo en otras personas, porque eso da una sensación de bienestar, de paz. Es decir, la compasión, la preocupación por los otros es parte de lo que nos satisface a los seres humanos. Bueno, para mí, como los que seguís en el canal ya sabéis, el peor pecado filosófico que hay, que sería lo que está detrás de todos los desajustes o enfermedades en todos los niveles del ser, hasta cierto punto, es lo que yo he llamado la sinécdoque, que sería precisamente tomar la parte por el todo. Es decir, que en el lenguaje que estamos hablando sería la dualidad o el egoísmo. Tomar mi parte, mi aspecto parcial, lo que yo soy, como lo último o como lo absoluto, tomar lo relativo por lo absoluto, y entonces, por ejemplo, gastarme el dinero en mí mismo, ¿no? Sería una forma de sinécdoque, en que yo ocupo o usurpo el lugar del todo, ¿no? Entonces la forma de llegar a un estado de salud, tanto biológico como social, como psicológico, en mi opinión, es ponernos como una parte al servicio de esa totalidad. También sería interesante, hablando de no dualidad, recordar, por ejemplo, en Ramana, él habla también del Bhakti Yoga o de la devoción como otra forma de llegar a ese mismo destino, en el que uno llega a desdibujarse en el servicio de los demás. Él dice, cuando se hace el Atman Vichara, por ejemplo, o la autoindagación del yo, lo que hacemos es deconstruir el yo de una manera como más directa, ¿no?, yendo a su raíz. ¿Quién es ese yo que se da cuenta? ¿Quién es ese evidente? Pero habría otra línea que sería como acabar con la sensación de lo mío o de lo propio, que sería poniéndome yo todo, y tal vez sea como algo más accesible para la mayoría de la gente,
al servicio de algo más grande, ¿no? En un lenguaje teísta podríamos decir ponernos al servicio de la divinidad. Claro, esa es digamos, la función de la compasión que es otra de las grandes cualidades, ¿no? Sublime, que se desarrolla con la meditación, con algunas prácticas específicas. Es muy deconstructiva del yo, ¿no? Porque lo que habitualmente solemos hacer por defecto es que yo estoy por encima de todo lo demás, ¿no? Mientras que la compasión nos hace reflexionar sobre que los otros son más importantes que yo, porque son 7.000 millones, bueno, ahora ya 8.000 millones, ¿no? Mientras que yo solo soy uno, ¿no? Entonces, esa puesta de relatividad, ¿no? En donde a los demás se les da más importancia, hace que esa sensación de autocentramiento vaya disminuyendo y es tan importante. ¿Puedo hacer una última pregunta? Las que quieras. Se habla muchas veces pues de los peligros de la meditación, los peligros del mindfulness, que a veces genera más amor propio, más ego de lo que... Y entonces tú rescatas, lo dices varias veces en el libro, pero también está en todas las tradiciones que conocemos un poquito, ¿no? Y es la importancia de la intención. Sí. Que es algo que es la clave de todo, pero que a la vez es algo que es imposible medir, ¿no? ¿Cómo se mide esa intención? Entonces, ¿cómo hacemos un trabajo para purificar nuestra intención? Para que nuestra intención sea como lo más no dual posible, ¿no? También. Sí, y un poco lo que habíamos dicho anteriormente, ¿no? Yo la invitación que suelo hacer a la gente en cualquier curso, en cualquier retiro, etcétera, es este planteamiento. Todo lo que yo pienso, siento, hago, ¿en qué ayuda al mundo? ¿No? Si esa motivación estuviese en todas nuestras acciones, incluida la propia meditación, llegas a esa deconstrucción del yo, te pones, te relativizas ese narcisismo espiritual, ese narcisismo general que suele haber. Entonces yo creo que esa sería la medida. Cuando hacemos algo, lo hacemos solo por nosotros mismos, que está bien, que nosotros estemos incluidos dentro de ese paquete, pero sobre todo si lo hacemos pensando en que esto beneficia a la humanidad de alguna forma, beneficia a este mundo que sufre tanto, ¿no? A todas las personas que nos acompañan en esta nave que es la Tierra y en este momento histórico que estamos compartiendo, ¿no? Yo creo que uno de los cambios que ha producido la globalización es la sensación de que o nos salvamos todos o nos hundimos todos, ¿no? Quiere decir que no somos entes aislados que pueden tener, digamos, destinos independientes, ¿no? Todos vamos en esta misma nave que es el planeta Tierra y tenemos que intentar, yo siempre digo también en los cursos, ¿no? Si nosotros, que estamos bien, no ayudamos a que este mundo vaya mejor, ¿quién lo hará? La gente que sufre mucho no puede hacerlo, no tiene esa libertad para poder hacerlo. Qué bonito, amar el prójimo como a ti mismo, ¿no? Ahora está de moda recurrir siempre a esta frase. Pues ya la ultimísima pregunta, y entonces ya que hablas de cómo estamos todos compartiendo este destino común universal en el planeta Tierra, ¿cómo ves el futuro? Ya sé que esta es una pregunta muy compleja, ¿no? ¿Cómo ves el futuro de la espiritualidad e incluso, si te atreves, de las religiones? Pues yo creo que vamos a vivir, lo comentábamos antes fuera de pantalla, estamos en un momento histórico increíble, ¿no? Donde todas las tradiciones espirituales están accesibles a todo el mundo que quiera. Tenemos la posibilidad de conectar con maestros increíbles, que eso no ocurría anteriormente. Si tenías un maestro no tenías posibilidades de tener ningún otro más por lejanía geográfica, etcétera, ¿no? Y además la ciencia cada vez se está interesando más por todo lo que tienen que ofertarnos las tradiciones contemplativas, ¿no? El origen de las ciencias, neurociencias contemplativas tiene que ver ahí. Entonces, yo soy optimista en general, yo pienso que vamos a vivir, y ya estamos viviendo, y yo agradezco al mundo esta posibilidad, ¿no? De tener acceso a todas las tradiciones espirituales, a esa conexión con la ciencia, a un cambio que me da la impresión de que se está produciendo, una masa crítica que cada vez es mayor. Nunca antes había tenido tanta conciencia social, tanta conciencia ecológica a lo largo de la historia de la humanidad. Por supuesto hay factores negativos también, no lo vamos a negar, pero yo pienso que al final de todo va a ser más potente esta corriente de búsqueda de un sentido, de una espiritualidad. Los que vivimos en países ricos ya nos hemos dado cuenta de que la felicidad no está en las posesiones materiales y ya estamos de vuelta en general, entonces esto yo creo que es un aspecto que nos va a ayudar. Ojalá que esto sea así y este optimismo esté justificado y no sea como dice Benedetti, que un optimista, que un pesimista no es más que un optimista bien informado, ¿no? Esperemos estar bien informados, por eso seguimos este canal, ¿no? Sí, y hablando de seguir este canal, ya sabéis, como siempre decimos por la propia dinámica del medio, aprovechamos la cuña para animaros a suscribiros al canal si os interesa nuestro contenido, que nos apoyáis un montón, dejadnos likes, comentarios, que los leemos todos. Buscad el otro vídeo que tenemos con Javier García Campayo sobre sueños lúcidos, que ha sido súper interesante. ¿Y una última palabra? ¿Queréis comentar algo más? Yo quiero darle las gracias. Las gracias. Ha sido para mí un honor conocerte y es de compartir este
ratito. Sí, es verdad. Para mí lo mismo, un placer enorme, ¿no? Poder estar con amigos que tenemos esa misma visión del mundo, ¿no? Yo creo que es importante ese poder compartir y ese poder transmitir. Y muchas gracias a vosotros también por estar ahí, escuchándonos. Gracias. Un abrazo a todos. Nada, gracias, que somos 3, pero como si fuéramos no 2. Ni uno. Uno y medio, ya sabes Mardía, ¿no? Los otros... Joder, qué man. Bueno, pues ya sabéis también que estamos haciendo este trabajo que está siendo muy bonito con los Patreons y los miembros del canal por una pequeña cantidad al mes. Podéis haceros miembros en el botón de debajo o buscar en la página de Patreon, que la dejaré al final, y hacemos encuentros mensuales privados que están siendo bastante interesantes con miembros y con Patreons. Tenemos también este curso que yo creo que ya estará acabado, pero al que todavía se podrá acceder porque ha quedado todo grabado sobre los santos, que dejaré por aquí la información, y ahora sí que ya está, ¿no? Dar las gracias. Dar las gracias. 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 Y bendiciones.